Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. Estamos aquí con Sirel Díez y Belén Naves. Hola a todos. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Y con frío. Lo he dicho un poco robot, ¿no? Sí. ¿Qué tal estáis? Bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien, la verdad que un montón de frío. Sí, No me gusta es más el frío. viento. Os iba a preguntar qué tal lleváis los vientos. Estos vientos porque vamos. Es un viento frío del norte. Que no, mucho frío, no. En realidad yo creo que es más la sensación térmica que te da. Porque igual sí, hace frío, pero si te abrigas bien. Pero como el viento te da así. Antes hablaba con una amiga y decía que en Zaragoza hay un viento especial que parece que te acuchilla la cara. Son acuchillantes. Sí, yo, Ya ves, en Zaragoza es una pasada. Eso me dijo, sí. sí, yo por la noche sí es verdad que me meten como hachazos pero en la cara, ¿eh? No sé por qué. Y luego me tapo y ya está. Yo soy la típica que se tapa todo excepto la nariz para poder respirar. Sí, hago eso también. Y bueno, tenemos un tema que ha traído Belén. Bueno, antes de todo, no sé si queremos decir las redes sociales. Sirel, por favor. No sé si queremos. La verdad, vale, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como bogamaraadentro.solidaria y en Twitter como Adentro Boga y en Spotify, en podcast y en todas tus plataformas favoritas. Y ya nos podemos ir, ¿no? Es broma. Es que ahora lo hemos cambiado. Estamos Innovando, cambiando, innovando. ¿no? Como nuevo año, Ya está. nuevas cosas, ¿no? En fin, tenemos un tema que lo ha traído Belén. Sí. Es que el otro día vi un vídeo en Facebook y era acerca del cantante de Barak que estaba dando su testimonio. Y hablaba como que justo cuando se estaba a punto de morir su madre, a él le encontraron un quiste en la garganta. Ah, Entonces, como que él les dijo a los médicos que quería posponer la operación porque él quería poder cantar en los últimos momentos ahí con su madre, y después de que ella se muriese, como que él fue justo, también estaba teniendo el mejor momento de la gira o algo así, decía él. El tío y... Bueno, pues, el tío, bueno, el tío, él. Y claro, no podía cantar. Al final es su instrumento, la voz es el instrumento del chico este, no sé su nombre. Robert. Vale. Creo que se llama. Y pues él decía como que en esos momentos de silencio en el que él no podía hablar ni cantar, como que el Señor le habló y le dijo: cuando te quité lo que más amabas, que era tu madre, o cuando te quité aquello con lo que me servías, quería ver qué era la alabanza que salía de tu corazón, qué es lo que salía de tu corazón hacia mí. Y luego él compartía en ese concierto y decía: cuando igual no es la voz lo que te falta, sino pues lo que te deja en cama espiritualmente, lo que te deja apagado por la prueba que estés pasando, qué es lo que sale de tu corazón. Y me gustó el tema, y la verdad que me vino a la mente lo de paz en medio de la tormenta, y por eso lo propuse. Es buen tema, la verdad. Y luego, algo que es verdad y suele pasar es que cuando estamos en esa tormenta o en esas situaciones donde el viento va en contra, como está pasando últimamente, ¿no? Pero cuando pasa todas esas cosas y el Señor o empieza a quitarte o a corregirte o mandarte órdenes, también como que le echamos la culpa, ¿no? Muchas veces es lo que también estaba pensando, ¿no? Que a la mínima le echamos la culpa al Señor y Él en realidad no tiene la culpa, ¿no? Él lo hace por amor a nosotros y como Él es el Padre, Él nos quiere enseñar, ¿no? Sí, la verdad que cuando Belén me comentó sobre este tema, justo el Señor en esta temporada como que me estaba hablando, ¿no? También de algo parecido, y me venía a la mente, hay un versículo en la Biblia que es Filipenses 4:7, que bueno, lo voy a leer para pues eso. Y dice: por nada, creo que es un versículo muy conocido, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y me gustaba, ¿no? Porque el Señor quiere que vayamos a Él en oración. El Señor quiere que
que presentemos nuestras peticiones delante de Él y también con acción de gracias. Creo que a veces, a mí personalmente, pues a veces me cuesta, ¿no? Pues darle gracias en todo. Es algo que pues a mí me cuesta personalmente. Y luego dice, la paz de Dios, pues que sobrepasa todo entendimiento, que no lo entendemos, guardará nuestros corazones. Eso sí, a mí me ponía a pensar que un vídeo que vi hace tiempo y me hacía gracia, ¿no? Porque era de una madre que se ponía con su grupo de hijos a tocar la canción de Paz en medio de la tormenta. Y los niños lo hacían súper mal. Lo hacían súper mal, lo que es tema musical o así, ¿no? Y hacían como mucho ruido, ¿no? Yo no sé si es el mismo, pero yo vi uno que estaba en el coche y la madre estaba cantando esta canción y los niños por detrás gritando, llorando y de todo. Y era como que muy gráfico, vaya. Y era eso, muy gráfico, ¿no? Porque ves tanto estrés y tantas cosas juntas que te agobias, ¿no? Y la madre cantando pues la paz en la tormenta, ¿no? Y pidiéndoselo al Señor, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Que vemos tanto que es el problema, ¿no? Que es tan grande y dónde estamos metidos, que a veces intentamos buscar o intentar entender lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Y a veces debemos como, al final, como estabas diciendo en el versículo, ¿no? Sobrepasa todo entendimiento. O sea, el Señor nos va a poner en pruebas que dices tú, wow, ¿dónde me has metido? Y si le buscas realmente. Y luego me ponía a pensar, no, va a ser mucho más fácil, ¿no? Cuando ya le buscas, va a ser fácil la prueba. Pues yo justo pensaba, y hoy se lo he dicho a Dani y a Sirel antes de empezar, que bueno, os lo he dicho, no estoy hablando aquí con otra persona. Vale, os lo he dicho que el Señor me confirmaba esta palabra de paz en medio de la tormenta, y escuchando un podcast hablaba acerca del versículo de Jeremías 29:13, que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y los que salían en el podcast hacían como una... O sea, al final siempre hay que pensar en el contexto en el que se escribió la situación o el versículo que estamos diciendo, ¿no? Y en esta situación el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y claro, muchas veces dice que este es el segundo versículo más famoso de toda la Biblia. El primero es Juan 3:16, ¿vale? Pues este es el segundo. Y que de normal lo utilizamos para cosas de bien, como que el Señor, pues todo el tema de la prosperidad, como que todo nos va a ir bien, que es estar con el Señor, todo va a ser de color de rosa, cuando la realidad es que no es así. O sea, en ese momento el pueblo de Israel estaba viviendo una situación pues muy complicada, como es estar exiliado en otro país. Pero aún así el Señor les demandó que comprasen casas, que hiciesen familia, que creciesen, que en medio de la situación tan mala que tenían, porque estuvieron bastantes años en esclavitud, pues Dios tiene planes de bien, planes de paz, que al final paz en hebreo es shalom, y la palabra shalom, la verdad que es súper bonita, envuelve mucho más de lo que nuestra propia palabra paz puede decir, ¿no? Y esa es la sensación de que estás... a mí me parece siempre muy gráfico, un huracán. Si tú te das cuenta, el huracán es una tormenta, o sea, así en redondel, y justo en el centro hay un claro. Entonces, estar en ese claro, y ese claro es Jesús. O sea, ese claro, esa tranquilidad y esa paz solo la da Dios, porque cuando uno se enfoca tanto, por decirlo de alguna manera, en el problema y no en la fuente que te pueda ayudar a estar tranquilo, porque muchas veces lo hemos dicho, la solución para todo no la tenemos, pero estar con paz y tranquilo y confiado que va a ir todo bien, porque al final las mejores manos son las del Señor, pues es a lo que Dios nos demanda, y creo que todos pasamos por momentos complicados, no tenemos vidas de Disney o vidas de Hollywood, sino una vida más bien real, que es con pruebas, con complicaciones, ya sea enfermedad, ya sea pues diferentes momentos difíciles que nos pueden llegar a plantearnos muchas veces incluso abandonar, y Dios no quiere eso, sino todo lo contrario. Y el abandonar, ¿no? Lo que estabas diciendo al final. Y a mí me ponía a pensar, porque también ahora hace poco han puesto un vídeo en Remar
de un joven que también ha estado como en su habitación por depresiones, ¿no? Y también me ponía a pensar eso, ¿no? Que a veces pues es así, el enemigo nos pone en esas situaciones también, ¿no? En depresiones, que si en tirar la toalla, incluso tirar la toalla de tu vida, o sea, tirar la borda, Todo. Llegar a suicidarte, vamos, un montón de situaciones que hay, ¿no? Hasta que el joven llega a un punto que conoce remar y como que abre los ojos, ¿no? Empieza les pusieron, uno de los chavales que tenía ahí le dice un versículo y al tío se le queda como, pues eso, ¿no? A fuego, ¿no? Ujú. Y es así, ¿no? A veces se nos presentan situaciones donde, bueno, el Señor sabe hasta qué punto llegas, ¿no? También. Y hasta que al chico le mostraba, ¿no? O sea, ya empezó a buscar de él, le dio esa paz, esa tranquilidad de estar con él, ¿no? Ya estar salvo también de esas cosas malas, ¿no? Y me ponía a pensar de eso. Sí, respecto a lo que decía antes Belén, en cuanto a estar enfocados, ¿no? Me hacía recordar a la historia de Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dice, cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, que estaban en la barca y Jesús estaba orando y luego se desapareció, ¿no? Y caminando sobre el agua, que yo me imagino que también me habría asustado, la verdad. Y el Pedro le dice, Señor, si eres tú, pues dime que vaya, ¿no? Y Pedro se mantiene enfocado, ¿no? Y luego cuando se empieza a ver la tormenta, cuando empieza a ver que se está hundiendo, ahí es cuando se le va la paz. Y qué bueno que nos podamos mantener enfocados, ¿no? Y que el Señor nos dé la gracia para mantenernos enfocados en Él a pesar de todo lo que alrededor nuestro implica, ¿no? Incluso a veces puede ser circunstancial, incluso a veces puede ser nuestra mente, ataques del enemigo. Creo que puede haber diferentes tormentas. No sé qué pensáis de eso. Sí, pero al final lo bueno de nuestro Dios es que el versículo este también yo creo que es muy famoso y lo hemos dicho muchas veces, todo obra para bien a aquellos que le aman. Y sí, podemos llegar a pensar incluso que muchas situaciones de las que nos pasan son injustas o ¿por qué me toca a mí pasar por esto? No lo sabemos y cualquiera diría, pues mejor haberme librado de este sufrimiento, pero el Señor te lleva cuando estás afianzado en Él, al final ves como que no solo te da la paz, sino que consigues madurar más en Él, consigues encontrar más. O sea, el Señor me está hablando últimamente mucho acerca de ser hallado en Él, ¿no? Y que Pablo lo dice en los Filipenses y que al final nuestro fin es que seamos como Cristo. Entonces, Cristo padeció todo. Entonces, Señor, no quiero padecer todo, ¿no? Pero quiero ser como Cristo. Entonces, los padecimientos llevan a esa verdadera conversión, a ese verdadero reflejo de Cristo. No sé. Sí, y a la pregunta que estás soltando, también nos lo podéis poner por las redes aprovechando. y yo creo que todo está también en la mente, ¿no? Sí. La mente ahora está viendo una escala muy grande de suicidios, ¿no? Como estamos viendo. Y todo está en la mente, ¿no? Empiezas bueno, eso empieza a rotar, ¿no? Y empiezas a ver cosas complicadas, ¿no? Y eso solo te lo puede quitar al final es el Señor, ¿no? Pues o sea, sí. Todas esas cosas que llevas pensando que es... Porque en verdad luego es... Que luego nos quejamos también de por qué tanto estrés. Y es verdad, ¿no? Y el otro día hablaba con uno de los jóvenes que también está en mi casa y me decía, bueno, Dani, he dejado de orar, estoy dejando un poco las cosas del Señor a un lado, ¿no? Y bueno, yo le preguntaba y el por qué, ¿no? Y él me decía, bueno, porque pasan también situaciones y yo a veces le doy mucho a la cabeza, ¿no? Y bueno, me estaba diciendo la realidad, ¿no? Y yo se lo dije, pues te estás comiendo mucho la cabeza, ¿no? Y al final, ¿en quién te estás, edificando? ¿Si en ti o en el Señor? Sí. ¿No?
Yo pensaba el versículo que ha dicho Sirel al principio de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Después de eso habla de los versículos: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud alguna. El enfoque, o sea, al final nuestros pensamientos, una vez escuché que a lo largo del día tenemos, no sé el número exacto, pero infinidad de pensamientos. Pensamos más de lo que hablamos. Entonces, si la gran mayoría de tus pensamientos no están enfocados en todo lo bueno, por resumirlo de alguna manera, que es Cristo, pues al final somos lo que pensamos. Y cuando vengan pensamientos que vengan a esclavizar tu mente, o a pensamientos que vengan a hacerte de menos, el Señor dice en otro versículo que llevemos cautivos todos los pensamientos a su perfecta voluntad. Puede ser la peor situación del mundo, pero tú puedes tener gozo. O sea, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es una contradicción, pero ahí se ve el milagro y la mano de Dios obrando a través de tu vida, ¿no? Entonces, cuando dices, yo no entiendo por qué tengo gozo en medio de esta situación, porque debería estar llorando, sabes que es del Señor, porque la situación es una porquería, por decirlo de alguna manera. Sí, yo hice como un juego, ¿no? En lo que es en mi vida también como para filtrar, ¿no? Y era, bueno, una vez me preguntaron, bueno, imagínate la situación, ¿no? También imagínate todo lo que piensas que lo digas. O sea, adiós. Ponte a pensar eso. Lo que piensas, dilo. Pues imagínate, ¿no? Entonces, a veces, ya empiezas a filtrar, ¿no? Ya empiezas a decir, bueno, o a pensar cosas buenas, ¿no? Porque, imagínate, pasan miles de situaciones que tienes ganas de mandar a toda... a freír espárragos, incluso muchas de las cosas malas, ¿no? Tenemos mucho pensamiento negativo, ¿no? Me ponía a pensar también en, bueno, ya en las cosas malas, ¿no? Cuando tú pones una publicación en las redes, por ejemplo, no te van a decir las cosas buenas, van a ir siempre a lo malo, ¿no? Muchos haters. Claro, nosotros, por ejemplo, vendemos por las redes, vendemos, bueno, muebles, ¿no? Y siempre se van a quejar de esa cama, sí, pues es una patata, esa cama pues... Ese colchón es malísimo. Ese colchón es malísimo, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Pero siempre estamos mirando las cosas malas y no vemos realmente las cosas buenas, ¿no? Entonces, eso da que pensar también, ¿no? Sí, yo creo que también es algo también de guardar nuestro corazón, ¿no? El Señor nos demanda que guardemos nuestro corazón porque de Él manda la vida y también pues eso forma parte de los pensamientos, ¿no? Porque del corazón sale el rencor, del corazón sale la envidia, del corazón sale tantas cosas que creo que nos deberíamos guardar, que nos tenemos que guardar de tanto porque a veces... a lo largo del día nos contaminamos, ¿no? Con situaciones, pues con cosas que nos pueden, no sé, una persona te ha hecho algo, pues inconscientemente puedes guardar rencor y qué bueno que te puedas guardar, por ejemplo, no sé, cualquier tontería, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de lo que nos exponemos y qué bueno que podamos aprender a guardar nuestro corazón y nuestra mente. Sí, al final las cosas que se quedan pendientes muchas veces se generan esas raíces de amargura, ese resentimiento, como decías, y al final Dios tiene planes de bien, como hemos leído, y hay que entender que el Señor nos da las emociones para que identifiquemos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. O sea, no somos robots, como Dani ha hecho al principio una pregunta en plan robot, pero no somos robots y las emociones están para algo y si algo te hace daño, te molesta, llévalo a los pies de Cristo para que eso no se enquiste, no se quede dentro de ti y no genere esa raíz de amargura y que puedas tener esa paz en medio de la situación por la que estés pasando, en medio de la prueba, porque sí, la vida es así y que no permitas que se queden en tu corazón cosas que no vienen de Dios, sino eso todo lo contrario. Sí, y es lo que le decía al chaval, ¿no? Le decía que cualquier cosa que le esté pasando, ya sea complicada, porque también tira mucho lo que es la familia, también bueno, eso, ¿no? Y ya que sea complicada, ya tengas varias de las cosas que te estén afectando, dilo, porque al final, bueno, toda autoridad está puesta por el Señor también, ¿no? Y al final...
nos ocultamos tantas las cosas que son como, una palabra que escuché hace tiempo, son como mini brechas, ¿no? Y al final esas brechas se hacen grandes, ¿no? Entonces, qué bueno que esa brecha la selle el Señor ya desde el principio, porque eso ya va acumulando. Y como le pasaba a este joven que se pasó como 10 años en depresión, y es una brecha enorme. Sí, muchas veces lo hemos dicho, no es que tu depresión empiece porque ya de una te quieras suicidar, sino porque has tenido un pensamiento minúsculo, pero una puertecita abierta, la puerta entreabierta, ya el enemigo entra. Entra del tirón. Entonces, ser conscientes de todo lo que nos rodea para posicionarnos y decir, yo esto no lo quiero, cerrar mi corazón a todas las cosas malas, guardarlo, como ha dicho Sirel, y entregarlo a Cristo y tener nuestra mirada enfocada en Cristo, en ese claro eso es, del huracán. Que me llevaba el versículo de guarda tu corazón, que del mana la vida, ¿no? Qué bueno que podamos hacer eso. También, volviendo al tema de antes, de la paz, y quería leer un texto que escribí hace un tiempo que habla un poco de esto. Lo escribí hace como 2 años, así que no me juzguéis. No te juzgamos, Sirel. Habla de estar en esa barca, ¿no? Que está Jesús y para pues eso, ¿no? Que creo que donde está Jesús tiene que haber paz. Cuando tú tienes comunión con el Señor te inunda de su paz, es un fruto, ¿no? Y qué bueno que podamos buscar esos frutos, ¿no? Y el texto que escribí hace un tiempo decía así, dice: quiero estar en la barca que se adentra en el mar. Quiero estar en esa barca sencilla, dirigida por Jesús. Quiero salir de la barca y caminar por el agua cuando Jesús me llame. Quiero estar en esa barca, que está en paz en medio de la más salvaje tormenta. Quiero que Jesús esté durmiendo en mi barca, como aquella historia. No quiero perder la fe. Quiero estar en paz porque Jesús me manda que tenga fe y confíe en Él. Y luego hago como una pequeña oración, ¿no? Jesús, por favor, nunca te vayas de mi barca, nunca te alejes de mí. Llámame para caminar contigo en el agua y tener la mirada fija en ti. No quiero apartar mi mirada de ti, no quiero hundirme, no quiero, Señor. Quiero que tú me guíes y me enseñes a caminar. Caminar en ti, caminar en el agua, caminar en la fe. Quiero que me enseñes. No quiero que me halles poca fe, no quiero, Jesús, auméntame la fe. Llévame a donde nadie va, llévame a donde solo vas tú, Señor. Quiero que en mi barca haya paz, quiero que en mi barca estés tú, Señor. Y no sé, me recordaba, ¿no? Cuando pues leía esto, ¿no? Que qué bueno que podamos estar. Esto hace referencia pues a la historia, ¿no? Con los discípulos en la barca, claramente. Y qué bueno que busquemos esa paz también, ¿no? Que busquemos al Señor, que es el que da la paz realmente, Él es la fuente de vida. Entonces, a veces también creo que buscamos la paz y quizá en sitios equivocados, ¿no? Y qué bueno que podamos buscarla en Jesús. Sí, buscamos eso en sitios equivocados, no en material. Todo al final vamos a donde no se puede tampoco, ¿no? Y es al final Él el único que nos va a salvar, el único que nos va a limpiar también por completo y va a curar esas heridas también que tenemos y es eso, ¿no? Sí, hay un versículo que la verdad que es muy, muy cortito y creo que lo dice varias veces en la Biblia, que es: busca la paz y síguela. Hay una de las cosas que mi padre siempre me dice, que es: vive en paz, que nada te atormente. Que nadie te quite la paz, ¿no? Que nadie te quite la paz, porque muchas veces eso es, o sea, tu paz, o sea, la paz que tienes te la da Dios y que nadie te la quite, que nada, o sea, vive en paz. Busca esa paz y síguela. Y a mí, puede ser muy gráfico, pero para muchas veces, desde pequeña lo hago, y ya desde mayor, pues al final con una costumbre así. Para mí, entrar, por ejemplo, la paz es la presencia de Dios para mí. Y algo que me ayudaba a mí al principio, que no sabes muchas veces cómo entrar en esa presencia, digo, mira, me imagino un trono blanco, ahí sentado a Dios, ya soy diestra a Jesucristo y yo de rodillas. Y siempre que me cuesta, me imagino eso, me imagino a mí de rodillas y viendo a Dios y siento paz. Entonces, no sé si a alguno le puede ayudar de esta manera. Yo es lo que hago desde que soy pequeña, así que, pues eso, busca la paz y síguela. Eso es. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro lo que es paz en medio de la tormenta. Y bueno, cualquier cosa que nos podéis
decir temas, nos podéis decir qué queréis hablar también, qué queréis que hablemos de cualquier tema, que también os lo estáis pasando mal, nosotros dentro de nuestras cosas podemos intentar ayudaros y ya está, tampoco os lo calléis. Y así, creo que ha quedado claro. Pues sí. Bueno, las redes ya las hemos dicho al principio. Sí, Hasta la semana que viene, pues. Y hasta la Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.